La charla de hoy se titula Profundizando en el sentido de la vida, las leyes espirituales, que es el título de mi primer libro. Entonces lo que vamos a intentar hacer en esta charla es intentar buscar la respuesta a preguntas de tipo existencial que todos nos hemos hecho en algún momento de la vida. Esas preguntas tienen que ver pues, con el de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos en el mundo. Otra pregunta importante sería si hay vida después de la muerte o se acaba todo cuando se muere el cuerpo. Algunas personas también se preguntarán si hay vida antes del nacimiento, aunque a la mayoría dan por hecho que el nacimiento es el principio de la vida, pues habrá personas que a lo mejor piensen que puede ser que no sea así. Otras preguntas importantes, pues la que os comentaba, la de ¿qué hacemos aquí en el mundo? ¿Hemos venido a hacer algo en particular? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? Y yo creo que en algún momento de la vida todos nos hemos hecho esas preguntas. Creo que el ser humano se lleva haciendo estas preguntas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de si existe vida después de la muerte. Sabemos que los egipcios tenían la costumbre de embalsamar los cuerpos de los muertos porque pensaban que de alguna manera esos cuerpos les iban a hacer falta en una vida después de la muerte. Sabemos que eso no tiene mucho sentido, pero ya es un reflejo de que la creencia en la vida después de la muerte es algo muy antiguo en la historia de la humanidad. Seguramente también todos nos hemos preguntado, cuando vemos ciertas circunstancias de la vida, si la vida es o no es justa. Por ejemplo, cuando miramos el sufrimiento de niños que viven en un país en guerra o donde se pasa hambre o que viven en familias que los maltratan, y comparamos la vida de esos niños con otros niños pues, que viven en un lugar mejor, en una familia que los quiere, lógicamente ahí surge siempre esa comparación de decir, ¿por qué a este primer niño le pasan esas cosas y al otro no? Si el principio de la vida fuera este, el nacimiento, llegaríamos a la conclusión de que la vida es injusta. ¿Por qué? Porque parece que favorece a unos y perjudica a otros. En general, todos en algún momento nos habremos preguntado por qué en el mundo pasan tantas calamidades, tantos sufrimientos para el ser humano, ¿no? Algunos sufrimientos son causados por el propio ser humano, por ejemplo, el sufrimiento que viene de las guerras, de los genocidios, de las violaciones, de los asesinatos, del maltrato. Y hay otro sufrimiento que a veces viene por catástrofes naturales, accidentes, cosas que parece que escapen de nuestro control, ¿no? Entonces, cuando todas esas cosas pasan, sean causadas por el ser humano o no, siempre a veces nos surge la pregunta de ¿por qué pasa todo esto? ¿Qué sentido tiene? Y otra pregunta fundamental, si existe un ser superior infinitamente poderoso y bondadoso, ¿por qué no interviene de alguna manera para arreglar los males del mundo? De hecho, muchas personas argumentan que no creen en nada precisamente en eso. Dicen, si pasan todas estas cosas en el mundo y no viene nadie a arreglarlas, ningún ser superior a arreglarlas, ¿será que no existe ese ser superior? Todas estas preguntas sin aparente respuesta hacen que la mayoría de personas tengan la percepción de que la vida está, que es muy injusta, porque está llena de muchos sufrimientos a los cuales no le encontramos un sentido. Sin embargo, yo soy uno de tantos que he buscado respuestas a esas preguntas. Sin embargo, a lo largo de mi vida, intentando buscar una explicación a todo eso, pues yo he ido encontrando una serie de respuestas que a mí pues me han servido para entender por qué pasan las cosas que pasan en el mundo. Y esa respuesta no ha llegado ni de la ciencia ni de la religión. Ha llegado sobre todo a través de los testimonios personales, tanto los que yo he vivido en primera persona, lo que me ha pasado a mí, como lo que han vivido otras personas. Por eso me gustaría que habláramos de esas experiencias, porque creo que nos pueden ayudar a la hora de buscar respuestas desde una perspectiva, digamos, abierta, no basada en ninguna creencia en particular, ni en una creencia científica materialista. ¿A qué tipo de experiencias me refiero? Por ejemplo, a las experiencias de personas que han experimentado la muerte clínica y han sido reanimadas. Resulta que sabéis que hay muchas personas que por diferentes motivos pues han estado
clínicamente muertas, es decir, que se ha parado su corazón, han dejado de respirar y su cerebro ha dejado de funcionar, pero que han conseguido ser reanimadas, sobre todo gracias a las técnicas de reanimación, digamos, actuales, pues que han permitido a personas que están con un paro cardíaco, con estimulación cardíaca, por ejemplo, el uso de desfibriladores. Sabéis que algunas personas pues, han podido ser devueltas a la vida. Pues resulta que algunas de estas personas, después de ser devueltas a la vida, cuentan una vivencia que tuvieron en ese momento en el que su cuerpo estaba clínicamente muerto. Y resulta que esa experiencia es muy parecida de unas personas a otras. Tan parecida que pues, ha habido investigadores que han encontrado una serie de etapas comunes en las experiencias y han denominado a ese conjunto de experiencias cercanas a la muerte. Os voy a resumir de una manera lo más sencilla posible en qué consiste una experiencia cercana a la muerte. Lo que primero experimentan esas personas es la separación del cuerpo. Esto ocurriría una vez ya, digamos, ha dejado de latir su corazón. O sea, clínicamente están muertas. No late el corazón, no respiran y su cerebro deja de funcionar. Pues cuando han llegado a ese estado, súbitamente experimentan una separación de su cuerpo, como si el cuerpo fuera un vestido que en ese momento se quitan. Una vez fuera del cuerpo, esas personas que suelen sentir una sensación como de ingravidez, como si no pesaran, siguen manteniendo su conciencia intacta, es decir, siguen sintiendo, siguen pensando y percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia es que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos. De hecho, el sentido del tacto, o sea, dejan de percibir cualquier sensación ligada al cuerpo. Si tenían algún tipo de dolor por el hecho de haber padecido un accidente y haber llegado a la muerte por accidente, al salir del cuerpo dejan de sentir ese dolor. Pero, de alguna manera, siguen percibiendo la realidad que hay a su alrededor. Algunas de esas personas, ya fuera del cuerpo, dicen que experimentan una especie de viaje, como si fuera a través de un túnel. Algunas personas lo describen como si fuera un túnel, otras no. Un viaje que realizan a toda velocidad, al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten felices y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar suelen tener un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos en ese momento reconocen como sus guías. Y en ese diálogo, en ese encuentro que tienen, se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo y continuar con la vida. A veces no ven a nadie, pero sienten que si continúan por ese camino ya no van a poder volver atrás. Y a veces se acuerdan pues, de algún ser querido que se va a quedar desamparado si ellos se van, por ejemplo, hijos pequeños, la pareja, alguien importante que ellos notan que les necesitan, ¿no? Y en ese momento, al sentir esa necesidad de proteger a esos seres queridos, eso hace que vuelvan atrás y súbitamente se incorporen dentro del cuerpo. Y una vez están dentro del cuerpo, recuperan las constantes vitales, ya empieza a latir el corazón, vuelven a la vida. Pero a partir de entonces, su vida en realidad ha cambiado para siempre, aunque continúen aparentemente viviendo la misma vida, su vida ha cambiado para siempre. ¿En qué ha cambiado? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta. Por lo tanto, no hace falta asustarse. Otra cosa importante, empiezan a cambiar su esquema de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas en la vida por los aspectos materiales. Por ejemplo, pues el tener trabajo para pagar las facturas, la hipoteca, está muy bien. Gente que quiere ser rica, quiere ser famosa, que quiere ser sexy, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, haciendo dietas, ese tipo de cosas. Pero estas personas se dan cuenta que todas estas cosas en realidad no son tan importantes. Lo que empiezan a darse cuenta es que lo más importante de la vida es desarrollar los sentimientos. Y empiezan a partir de entonces a valorar mucho las relaciones humanas y los sentimientos que hay en esas relaciones. Por eso a partir de entonces cuidan más las relaciones humanas y el resto de cosas pasan a un segundo plano. Estas experiencias empezaron a ser tan habituales
pues que hubo investigadores que dejaron de mirar para otro lado, dejaron de decir son alucinaciones y quisieron saber por qué tantas personas tienen el mismo tipo de supuestas alucinaciones. Uno de los investigadores pioneros en experiencias cercanas a la muerte es el doctor Raymond Moody, el psiquiatra y filósofo que en los años 70 del siglo XX pues, publicó algunos artículos de investigación y un libro titulado Vida después de la vida. Este libro se convierte en un bestseller en Estados Unidos. Ahí él cuenta pues, una serie de casos reales que él tuvo la oportunidad de estudiar y de los cuales acaba deduciendo estas etapas que yo os he comentado. Después de Raymond Moody ha habido muchas otras investigaciones, por ejemplo del doctor Melvin Morse. Él era pediatra en un hospital infantil y atendía casos de urgencias de niños, y a veces algunos niños entraban clínicamente muertos y consiguen ser reanimados. Pues estos niños, que a veces eran niños muy pequeños, también contaban la misma historia, la salida del cuerpo, el que veían, iban a un lugar maravilloso donde se encontraban a alguien, que a veces era el abuelito, la abuelita, un ser querido ya fallecido, o seres que ellos desconocían, que les decían que tenían que volver con sus papás porque si no ellos se iban a quedar muy tristes. Esto también lo plasmó en sus artículos y en sus libros. Más investigadores en este campo, el doctor Pim van Lommel, un cardiólogo holandés, que en el año 2001 publicó un artículo de investigación en la revista Lancet, una revista muy prestigiosa, sobre experiencias cercanas a la muerte. También ha escrito libros. Hay muchos investigadores en este campo, y todos ellos, no puedo repasarlos todos, además porque la memoria no me da para recordarlos todos, pero que sepáis que hay bastante investigación en este campo, que se han publicado muchos artículos y que muchos de los investigadores han llegado a las mismas conclusiones. Básicamente, la primera conclusión sería que las experiencias cercanas a la muerte no son alucinaciones, sino que son experiencias reales, que lo que nos están diciendo es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Esa sería la segunda de las conclusiones importantes. La conciencia, en realidad es lo que nosotros somos, sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Otro tipo de experiencias que nos pueden dar información son las experiencias de los moribundos, porque en el final de la vida también hay personas que dicen tener una serie de experiencias que parecen extraordinarias, pero que en realidad son bastante comunes. Extraordinarias para nosotros, para los que a lo mejor estamos viviendo la vida solo mirando lo material, pero como digo, comunes porque los tienen muchos tipos de personas, independientemente de la creencia que tengan, la edad que tengan, el lugar del mundo del que procedan, o las ideas que tengan. La experiencia en todos ellos es la misma. Básicamente, las personas cuando ya están en el final de su vida, algunas de ellas empiezan a decir que ven a seres queridos que ya han fallecido, que vienen como a ayudarles a pasar al otro lado. Esta es una experiencia que se denomina científicamente la experiencia del final de la vida. Y se ha visto que, como digo, es muy parecida en todas las personas. A veces pues, están al pie de la cama, se ve que conversan, y esto también se ha visto que no tiene nada que ver con las creencias que uno tenga. Le pasa a agnósticos, ateos, cristianos, musulmanes, gente joven y gente mayor. Fijaros hasta qué punto esta experiencia es habitual, que cuando una persona está moribunda en un hospital, el personal médico se acerca a la familia y le dicen: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que ya han fallecido? Qué casualidad, ¿no? Uno esperaría algo más variado, ¿no? Elefantes rosa o alguna cosa de esas. Para mí el hecho de que todos tengan una experiencia semejante simplemente está reflejando de que se trata de una experiencia real, que si nos tomáramos la molestia de conocer y estudiar, pues nos daría muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente también hay investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos,
Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que muchos conoceréis, ella era psiquiatra y atendía a enfermos terminales. Entonces ella se empezó a interesar por el tema de la muerte desde una perspectiva puramente materialista. Ella no creía en la vida después de la muerte ni nada por el estilo, pero estaba interesada en conocer qué es lo que les pasa a las personas cuando tienen cerca la muerte. Y al principio describió pues, su estado psicológico, pero empezó a ver que aparte de eso pues, había más cosas, ¿no? Que esas personas contaban estas experiencias que os he comentado de contacto con seres queridos que ya han fallecido, hasta el punto de que ella se llega a convencer de que en realidad la muerte física no es el final de la existencia, sino que la vida continúa pues en algún otro lado de una forma que no está ligada al cuerpo físico. Elizabeth Kubler-Ross ha escrito muchos libros, uno de ellos es sobre la muerte y los moribundos. También el doctor Peter Fenwick es un psiquiatra británico, inglés, que también ha hecho estudios en personas moribundas, que ha escrito artículos y tiene un libro titulado El arte de morir, donde habla también de las experiencias de los moribundos. También podríamos hablar de las experiencias de personas que han contactado con seres que ya han fallecido. Esto también es algo más habitual de lo que pensamos. Sobre todo la experiencia más habitual suele suceder entre personas que han perdido recientemente a un ser querido y esos seres queridos que ya se han ido. Generalmente a través de sueños o apariciones a pie de cama, esas personas que ya han pasado al otro lado se suelen comunicar con los que se han quedado aquí, como digo, a través de sueños muy vívidos o en estado de duermevela, donde no estamos todavía ni despiertos ni durmiendo. Parece ser que ese es un buen momento para poder percibirlos. Pues en ese momento muchos han sentido que ese ser querido que ya se ha ido se les aparecía, sobre todo para decirles que ellos están bien, que siguen vivos, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que intentar es continuar con nuestra vida e intentar ser lo más felices posible, hasta el momento del reencuentro, que será cuando nosotros también pasemos a ese otro lado. Esto también ha sido objeto de estudio, sobre todo el caso de personas que tienen más habitualmente este tipo de experiencias. Quiero decir que hay personas que ven fallecidos de una manera más habitual, no solo cuando se muere un ser querido suyo, sino es como si tuvieran un sexto sentido, como el de la película de Bruce Willis, que les permite pues, interaccionar con esas personas que ya se han ido al otro lado, o con la de Ghost, lo que le pasa a Whoopi Goldberg. Eso, claro, parece una película de ficción, pero en cierta manera detrás de eso hay algo de real, porque es algo que le ha pasado a muchas personas. Y esas personas pues, que contactan con los fallecidos suelen, o los fallecidos se suelen comunicar con ellas, porque muchas veces se les ha quedado cosas por decir a sus seres queridos y no han podido hacerlo directamente, porque ellos no lo han podido captar. Entonces, digamos que utilizan a estas personas de intermediarios para transmitir mensajes a sus seres queridos. Independientemente de que haya personas que se lo puedan estar inventando ese contacto, como los que salen por la noche en muchos canales de televisión, yo creo que hay casos que merece la pena estudiar, porque tienen pinta de que pueden ser reales. Pues a esto se dedicaron en la Universidad de Arizona el doctor Gary Schwartz y la doctora Julie Beischel. Ellos idearon un experimento para intentar ver si realmente era posible contactar con los muertos a través de esas personas que hacían de intermediarios. Lo que hicieron fue buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido. Entonces les pidieron a esas personas que dieran detalles de la vida privada de los fallecidos. Y luego buscaron a una serie de personas sensibles, llamémoslas mediums, que eran de confianza para ellos, y les pidieron a ser posible si podían aportar la misma información de esas personas fallecidas, a ser posible que fueran los propios fallecidos los que contactaran y hablaran de su propia vida. Luego lo que hicieron fue comparar la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Cuando hacen esa comparación se dan cuenta que el grado de
de coincidencia entre las informaciones es muy, muy alto, hasta el punto de que ellos no encuentran ninguna otra explicación que no sea que realmente ese contacto es real y se ha producido. Y esto lo han publicado en diferentes artículos de investigación, también en los últimos años. Tienen también un libro, lo que pasa es que no me acuerdo ahora cómo se llama, el doctor Gary Schwartz, donde presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. Esto era un poco un preámbulo para ya abordar el quid de la cuestión, ¿no? La respuesta a esas preguntas. Bueno, antes de eso, me faltaría comentar también las experiencias de personas que han recordado vidas anteriores. Algunos de estos recuerdos se dan de forma espontánea, sobre todo en niños de corta edad, niños muy pequeños. Seguramente habréis oído, pues, si metéis en YouTube, casos de esos, ¿no? De niños muy pequeños que empiezan a contar pues, que pues, han vivido otra vida, además dando detalles de lo que ocurrió en esa vida. Esto a los padres les deja un poco descolocados porque no entienden de dónde han podido sacar esos niños toda esa información. Piensan que puede ser una cosa de su invención o que lo han visto en la tele, pero claro, ellos dan detalles muy concretos sobre esa vida que es imposible que lo hayan podido ver en la televisión, y entonces buscando una explicación a todo eso, pues han dado con algunos investigadores como Ian Stevenson o Jim Tucker de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, que se dedicaban a estudiar esos posibles casos de niños que recuerdan otras vidas. Entonces lo que ellos hacían, estos investigadores, era intentar comprobar si lo que esos niños recordaban coincidía con los hechos de la vida de una persona que ya había fallecido antes de que esos niños nacieran. Si conseguían comprobar o contrastar esos recuerdos y demostrar que realmente había ocurrido así en la vida de una persona fallecida, lo consideraban un recuerdo real. Pues en ese trabajo de investigación llegan a reunir una base de datos de más de 2.500 casos en los cuales se comprueba que los recuerdos de esos niños realmente habían ocurrido en la vida de una persona que ya había fallecido. Si os interesa este tema, os recomiendo que entréis en YouTube y pongáis como palabras clave de búsqueda reencarnación y Jim Tucker, o reencarnación y Ian Stevenson, y eso os llevará a ver varios documentales donde se habla de casos reales muy, muy impactantes. Pues de todos esos testimonios y esas vivencias se ha extraído una información que nos puede servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Básicamente, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de nuestra vida. Básicamente, la información lo que nos dice es que en realidad todos nosotros somos inmortales, somos espíritus inmortales que venimos a la vida física innumerables veces. Es decir, que la vida física, desde el nacimiento hasta la muerte del cuerpo, no es nuestra única vida. En realidad, nuestra vida es inmortal y lo que hacemos es venir a este mundo físico muchas veces, tantas como necesitemos. Y el objetivo de todas esas encarnaciones es que poco a poco nuestra capacidad de amar se vaya desarrollando. Es decir, el objetivo es que vayamos evolucionando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la muerte del cuerpo físico no es el final de la existencia, con lo cual todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron antes que nosotros. O sea, en algún momento nos vamos a reencontrar. Otra cosa que se deduce de toda esa información es que en realidad las pruebas de la vida, todo lo que nos ocurre, la decisión de encarnar en una familia determinada para vivir una serie de vivencias determinadas, todo eso no ocurre por casualidad, eso se prepara antes de nacer. Y todo eso que nos ocurre en esta vida está muy relacionado con lo que hemos hecho en vidas anteriores. Yo suelo decir, para que se entienda un poco mejor, que nuestra vida no es una película, es un capítulo de una serie muy larga, un culebrón diría yo, porque tiene muchos capítulos. Si empezamos a ver un culebrón en el capítulo 150, seguramente no entenderemos el argumento de lo que está pasando. Necesitaremos ver
los capítulos anteriores, o por lo menos un resumen para ponernos un poco al día. Pues de la misma manera, para nosotros poder entender el argumento de esta vida, no es suficiente con lo que está ocurriendo en esta vida. Necesitaríamos explorar nuestro pasado, lo que ha ocurrido en anteriores vidas, para poder llegar a entender completamente lo que está ocurriendo en esta. Como no nos acordamos de eso, pues pensamos que todo eso no ha existido, o que las cosas que pasan ocurren por una fatalidad del destino, por mala suerte o por algún otro motivo que desconocemos. Pero en realidad están muy ligadas con lo que hemos hecho en vidas anteriores. Es decir, que nosotros, antes de venir al mundo, ya elegimos en qué familia vamos a nacer, con quiénes van a ser los miembros de nuestra familia. Es decir, hay un acuerdo entre los que van a ser parte de la misma familia para encarnar juntos. El propósito de todo eso es ayudarnos mutuamente. Lo que pasa es que luego cada uno, con su libre albedrío, hace lo que quiere, y a veces nos ayudamos y a veces continuamos peleándonos, ¿no? Pero el objetivo es que todo eso sirviera para ir poco a poco limando asperezas que se pueden arrastrar de otras vidas a través de los lazos que nos da, pues, la familiaridad de la sangre. Básicamente lo que nos dice, pues, que el propósito de todos nosotros, aunque ya lo he dicho, es ir poco a poco evolucionando, tanto individual como colectivamente, a través de vivir muchas experiencias y muchas encarnaciones. Y que las cosas que pasan en la vida son consecuencia de el hecho de que tenemos libre albedrío. Es decir, que nosotros somos los conductores de nuestro destino. Nosotros decidimos si queremos evolucionar o no. La palabra evolucionar, que tanto se utiliza hoy en día, para mí el significado que tiene es aprender a amar. Y en el tiempo que dura una vida, la verdad es que se aprende poca cosa. Si solo tuviéramos una oportunidad de aprender lo que dura una vida, la verdad es que aprenderíamos muy poco. A veces, cuando ya hemos aprendido algo importante sobre lo que son los sentimientos, ya nos estamos muriendo. Si se acabara todo ahí, pues no avanzaríamos gran cosa. Por eso yo suelo decir que para mí el aprendizaje de cada vida no se pierde, sino que se va sumando a lo aprendido en las vidas anteriores. Es decir, que cada vez que venimos a este mundo no lo hacemos partiendo de cero, sino que lo hacemos con todo el aprendizaje de otras vidas. Aunque no nos acordemos de cómo aprendimos esas cosas, aquello que aprendimos lo llevamos como un conocimiento innato, que se va despertando poco a poco a medida que vamos madurando. Esa sería la razón por la cual vemos a veces niños que ya a una edad temprana manifiestan actitudes de comprensión, de sensibilidad, de sabiduría, que nos parecen impropias de su edad. Decimos, ¿cómo puede ser que un niño tan pequeño tenga tan de conocimiento, ¿no? Y a veces vemos lo contrario, personas que tienen un montón de años que actúan como adolescentes. ¿Por qué ocurre eso? En el primer caso, porque aunque el cuerpo es joven, el espíritu es viejo. Ha vivido muchas vidas y todo eso que sabe ya lo manifiesta cuando empieza a tener uso de razón. En el otro caso tendríamos un cuerpo viejo, pero que está, en realidad el espíritu que está encarnado ahí es un espíritu joven, y esa inmadurez de su alma la manifiesta aunque tenga muchos años. La evolución del espíritu depende de su edad espiritual y de lo rápido que evolucione. Hay espíritus que son viejos pero se estancan en su evolución, hay espíritus que son jóvenes pero van rápido, y a veces hay combinación de las dos cosas. Hay que son viejos y han avanzado rápido. Pues la suma de la vida espiritual más lo rápido que se evoluciona es lo que da la capacidad de cada espíritu en cada momento. Y en este mundo hay espíritus de muy diferentes niveles de evolución, aunque hay digamos una media general. Es decir, no hay espíritus ultra evolucionados conviviendo con espíritus muy primitivos, sino que hay como una media, y luego en torno a la media pues hay más o menos capacidades de evolución. Sería como el equivalente a una escuela de primaria, ¿no? Que hay espíritus que están en primero, o sea, niños que están en primero, niños que están en sexto. El que está en sexto sabe más que el que está en primero, porque tiene más años,
pero no hay espíritus en edades secundaria. Pues más o menos eso ocurre en este planeta. Somos espíritus en primaria con diferentes niveles de evolución. Pero el propósito de todos nosotros es el mismo, ir poco a poco avanzando. Para mí, para poder avanzar, para poder evolucionar, es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí esas leyes básicamente son 4, la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Voy a explicar un poquito qué consiste cada una de ellas y ya luego damos por finalizada la charla y ya pasamos al turno de preguntas, que igual es más interesante. La ley de la evolución básicamente lo que dice es que todos nosotros somos creados iguales, como un principio espiritual primario que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Y ese principio espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas del mundo material, poco a poco se va desarrollando. Yo lo comparo esto a lo que ocurre cuando plantas una semilla. Una semilla es muy pequeña, pero con el tiempo, dentro de la semilla está la información para que de ahí surja una planta, que puede ser un árbol, o puede ser como esta olivera, que después de cientos de años, pues de esa pequeña semilla se va convirtiendo en un árbol así. Y todo eso es posible porque digamos que la información ya está en la semilla, pero le falta desarrollarse. De la misma manera, el espíritu, desde el momento de su creación, tiene como la potencialidad de aprenderlo todo. Es decir, que es ignorante de todo, pero tiene la potencialidad de aprenderlo todo. La forma que tiene el espíritu de crecer es ir ligándose a las formas del mundo material y vivir en ellas, para aprender de todas esas experiencias. Primero se ligará a las formas de vida del mundo material más primitivo. Incluso diríamos que de la fase mineral, que todavía no existe vida biológica, aunque ya existen energías, luego pasará por la vida en la fase vegetal, luego en el reino animal, desde las especies más primitivas a las más evolucionadas, y cuando ese principio espiritual ya se ha desarrollado lo suficiente como para tener conciencia de su propia existencia y ya tiene capacidad para decidir por sí mismo, es cuando comienza la fase humana de la evolución. Por encima de la fase humana también hay otras etapas, no vamos a entrar en ellas, pero el objetivo de todo ese proceso es que poco a poco ese ser, ese principio espiritual, se vaya convirtiendo en un espíritu con conciencia propia, con capacidad de decidir por sí mismo y un espíritu amoroso. Por tanto, desde este punto de vista, el nacimiento del cuerpo físico no sería el principio de la vida. Antes de nacer ya existimos, estamos en el plano espiritual y a partir del momento de la concepción nos ligamos a un cuerpo físico, para vivir una vida en el plano físico que será más o menos larga, dependiendo de lo que uno haya proyectado. Cuando acaba esa vida física, que eso sucede cuando se estropea el cuerpo físico definitivamente, lo que ocurre es que el espíritu se despoja de ese cuerpo y regresa a la vida en el plano espiritual, donde sigue viviendo y aprendiendo. Una de las primeras cosas que hará cuando esté allí es repasar todo lo que ha hecho en la vida física. ¿Para qué? Pues para darse cuenta de los errores y también para disfrutar de los aciertos. Una vez esté allí, pues seguirá aprendiendo y viviendo, y cuando sienta la necesidad de ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido, volverá al mundo material, volverá a ligarse a un recién nacido y así dará una vuelta más en el ciclo de la vida, que no es un círculo cerrado, sino es una especie de espiral, porque cada vez que damos una vuelta vamos avanzando. Y todo eso nos pasará innumerables veces, tantas como necesitemos. Es cierto que hay un momento en que el espíritu llega a un nivel evolutivo tan alto que ya no necesita encarnar para seguir avanzando. Pero hasta que ese momento llegue, a todos los que estamos en este mundo todavía nos queda mucho. Lo digo porque yo he escuchado decir a personas que ya creen en la reencarnación, decir que, pues que no, esta ya es mi última vida, yo ya no voy a encarnar más. Yo cuando escucho eso pienso, eso son tus ganas. Quiero decir, ¿por qué decimos eso? Porque a veces la vida se nos hace tan cuesta arriba, porque está llena de tantos problemas, estamos cansados de vivir y pensamos que
vivir es sufrir y que lo mejor para dejar de sufrir es no volver más. Pero no deberíamos ver la vida como una circunstancia de sufrimiento, sino como una oportunidad de aprendizaje. Necesitamos venir al mundo para aprender, porque es la manera en que podemos evolucionar, aprender a amar y ser cada vez más felices. Otra ley importante es la ley del libre albedrío. ¿Qué dice esta ley? Que básicamente todos nosotros somos libres para decidir respecto a nuestro destino, incluso sobre si queremos o no queremos evolucionar. Es decir, que no estamos obligados a evolucionar y que solo hay evolución en libertad. El hecho de que encarnemos en este mundo olvidando el pasado de otras vidas, en cierta manera lo que permite es que podamos actuar con el mayor grado de libertad posible, para que los recuerdos del pasado no nos condicionen a la hora de ser libres. Yo esta libertad que experimentan los seres humanos cuando están encarnados, la comparo a la libertad que sienten los niños, bien cuando están solos o cuando están con otros niños. Quiero decir que cuando los niños están en presencia de adultos, muchas cosas no las hacen, no se atreven a hacerlas porque temen que los adultos les castiguen. Entonces, en cierta manera, no actúan con total libertad, pero cuando los adultos se van y ellos se quedan solos o con otros amiguitos, es entonces cuando se atreven todo lo que tienen en mente, meten los dedos en los enchufes, rayan las paredes. ¿Y por qué lo hacen? Eso es lo más pequeño, los más mayores hacen macro fiestas, a ver si acaban antes de que vengan los padres para que nos se enteren. Y todo eso lo hacen porque piensan, ahora no me ve nadie, no me ve nadie de los que pueden censurarme. Pues de la misma manera nosotros cuando estamos aquí nos sentimos como niños entre niños. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia de que exista un ser superior o guías más avanzados controlando lo que hacemos. Por lo tanto, en esa circunstancia cada uno actúa tal y conforme es. Decimos, puedo hacer lo que quiera, porque total, ¿quién me va a controlar? Y es necesario que sea así, porque si siempre viviéramos con la tensión de no voy a hacer esto por si acaso esto me genera problemas con los de arriba, pues seríamos buenos forzadamente. No sería porque lo sentimos, sino porque nos sentimos obligados. Por eso es necesario que vengamos al mundo en estas circunstancias. Y esa es la razón por la cual no viene ningún ser superior a arreglar los problemas del mundo, porque se intenta no interferir en el libre albedrío del ser humano. Se deja que el ser humano sea responsable de, si quiere, enmendar su camino. De si se da cuenta de que está actuando negativamente, ser él el que haga una reflexión y decida reparar el daño que ha hecho. Es decir, que tenemos libre albedrío. Pero también hay que saber que el mundo espiritual no nos da carta blanca para hacer todo el daño que podamos. Hay otra ley que se llama la ley de la justicia espiritual, que básicamente lo que dice es que lo que siembras cosechas. O sea, que lo que haces a los demás en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. Eso de lo que se siembra se cosecha, lo habréis oído ya de antes, porque eso también lo decía Jesús y otros, es decir, que no es nada nuevo, es algo muy antiguo. Pero para poder entender esa frase, se cosecha lo que se siembra, es necesario admitir que existe la reencarnación, porque si no, diríamos, eso no se cumple, porque si solo hubiera una vida, diríamos, esta persona ha hecho mucho daño. Por ejemplo, un dictador, podemos decir, Franco mismo, ¿vale? Franco hizo mucho daño, mató a mucha gente y se fue de rositas. ¿Por qué? Porque nadie tenía poder suficiente para llevarlo ante un tribunal y que pagara por lo que hizo. Podemos decir, este hombre no ha cosechado lo que ha sembrado. Por el otro lado diríamos que hay personas que son muy buenas personas y parece que todo les vaya mal en la vida. Todos son calamidades. Cuando no es un accidente, es una enfermedad. Cuando no, se muere un familiar. Y decimos, qué mala suerte tiene esa persona con lo buena que es y lo mal que le va todo. No se cumple, porque esa persona ha sembrado bueno y está recogiendo un montón de cosas negativas. Claro, no se cumple en una única vida. Pero si pudiéramos ver hacia atrás en la vida, a lo mejor nos daríamos cuenta que una misma persona puede ser, lo que está pasando en esas dos vidas puede ser episodios de la vida de una misma persona.
Exacto, exacto. La ley del karma es el hecho de que uno siembre negativamente y al final acabe recogiendo el fruto de su mala siembra. Por el otro lado también está el dharma. O sea, si tú siembras en positivo, recogerás positivo. Digamos que la ley de justicia espiritual es objetiva en el sentido de que te enfrenta exactamente a lo mismo que tú has hecho. Y tú ya decides si te va bien o te va mal. Para que se entienda un poco mejor, yo suelo en las charlas poner el caso de una persona que fue en una vida sumamente rica y poderosa y que en esa situación de riqueza y de poder, lejos de ayudar a los que tenían menos, hizo todo lo contrario, aprovecharse de esa riqueza y ese poder para aprovecharse de la gente, incluso generar más pobreza en la gente porque él quería ser más rico y poderoso, no tenía bastante con lo que tenía y se aprovechaba de los demás, generando miseria y pobreza en los demás. Es un caso bastante habitual en este mundo. Imaginemos que esa persona, después de morir, pasa al plano espiritual y en ese momento se le da a ver las consecuencias de todos sus actos. Empieza a percibir el sufrimiento que ha causado porque se le conecta con el sufrimiento de todas las personas a las que ha perjudicado. Y en ese momento llega a darse cuenta de que realmente su forma de actuar ha sido una forma negativa y desea hacer un cambio. En el momento en que desea hacer un cambio, se le dará la posibilidad de empezar a reparar el daño que ha hecho. Seguramente, en una primera etapa, encarnará en el mundo en una situación material semejante a la que él contribuyó a causar, es decir, que si él contribuyó a causar miseria y pobreza, en una siguiente vida nacerá en medio de la miseria y de la pobreza, para que experimente el sufrimiento de la miseria y de la pobreza. Y a lo mejor nace pues, en medio de una familia que vive en una favela. Después de esa vida seguramente se habrá dado cuenta que esa vida no es grata para nadie, y si en el futuro vuelve a nacer en una situación materialmente más favorable, lejos de causar ese sufrimiento en los demás, hará todo lo contrario. A lo mejor se enrola en una ONG que se dedica a ayudar a los que tienen menos, y así empieza a reparar el daño que ha causado. Así en el intervalo de 3 vidas puede haber un cambio bastante positivo. Lo normal es que no sea tan rápido, lo normal es que el espíritu avance más poco a poco, pero si realmente quisiera, podría avanzar a la velocidad que quisiera, es decir, que el primer paso es querer hacer un cambio, y cuando uno quiere hacer el cambio, el mundo espiritual siempre nos va a dar oportunidades para hacer ese cambio. Muchas veces lo mejor es que las pruebas vengan dosificadas, es decir, no cogerse una vida demasiado cargada de deberes, porque muchas veces el espíritu no está preparado para esa dosis tan grande. Cuando está preparado para afrontar una reparación bastante fuerte, significa que su evolución ya está bastante avanzada. Y por eso vemos a gente, digamos, bastante buena persona, que enfrenta pruebas muy duras en la vida, porque ya está en un nivel suficiente como para enfrentarse a ese tipo de reparaciones. Eso no quiere decir que todas las cosas que pasen en la vida negativas sean fruto de algo que has hecho en otra vida, porque si no alguien podría decir, ojo, pues Jesús sí que tuvo que hacerlo mal en otras vidas, pues mira cómo le trataron, ¿no? Es decir, no siempre es así. Hay espíritus muy evolucionados que encarnan no con la misión de pagar por ningún karma, sino con una misión de sembrar el amor en el mundo, sabiendo que en ese mundo pues todavía el nivel de evolución es muy bajo y que solo por el hecho de nacer en ese mundo pues van a llevarse muchos palos. Aún así deciden encarnar y el sufrimiento que experimentan en esa vida no es por un karma, es consecuencia del bajo nivel evolutivo en el que está el mundo, pero aún así esa prueba les sirve para evolucionar. Estábamos hablando de todo esto en el contexto de la ley de la justicia espiritual. Y ya para acabar vamos a hablar de la última ley, la más importante, que es la ley del amor. Yo suelo definir el amor como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual como desea serlo uno mismo. Para mí, el amor es lo que dinamiza el universo espiritual.
El universo espiritual, digamos que su guía es el amor que hay entre los seres de la creación. Es lo que hace al universo evolucionar. En un futuro, seguramente, cuando los espíritus se dejen llevar por el amor, el mundo cambiará rápidamente. Si ahora el mundo está como está, precisamente es porque todavía hay muy pocos espíritus que se han armonizado con la ley del amor. Hay todavía mucha gente que está muy preocupada de satisfacer su egoísmo y está poco o nada pendiente de desarrollar sus sentimientos, ni de los suyos, no está pendiente ni de sus sentimientos, ni de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y a consecuencia nos acabamos haciendo daño los unos a los otros. Yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de todas las personas que estamos en este mundo. Por eso, para desarrollar la capacidad de amar, es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. El egoísmo es el gran obstáculo para el desarrollo del amor. Y el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No solo pensemos en el egoísmo material, en la avaricia o en la codicia, que más o menos todo el mundo reconocemos como actitudes egoístas. Hay formas de egoísmo que son más sutiles, incluso a veces imitan al amor, pero no son amor. Yo suelo poner como ejemplo en las charlas una manifestación del egoísmo que llamamos en los libros el apego. El apego sería, por definirlo de una manera muy sencilla, lo que se llama amor posesivo. La persona que cree que la persona amada le pertenece y eso le da derecho a decidir por ella. Eso nos pasa mucho con los hijos y con la pareja, sobre todo si hay un contrato de matrimonio firmado. Creemos que tenemos derecho de posesión por ellos, creemos que tenemos derecho para decidir por ellos y creemos que estamos haciendo un bien cuando decidimos por ellos. Decimos, no, es que esto lo hago por tu bien. Bueno, tendrás que dejar que decidir a esa persona si quiere eso o no en su vida. Tú a lo mejor puedes tener buena intención, pero si impones esa decisión sobre la vida de otra persona, la estás jodiendo. Pues por culpa del apego, muchas veces las personas nos hacemos sufrir mucho. Estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género que acaban con el asesinato de muchas mujeres a manos de sus parejas, porque estos, después de haber intentado obligarlas a continuar la relación, sin ellas querer, ante la imposibilidad de retenerlas, las acaban asesinando. Y esas personas que cometen el asesinato se quieren convencer de que lo han hecho por amor, porque no podían vivir sin la otra persona. Pero a eso no le podemos llamar amor, eso es el apego. La persona que ama de verdad respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos como ocurre en esos casos. Por eso, si realmente amas a una persona, aunque esa persona no quiera continuar la relación, pues lo que harás será dejar que haga su vida y tú intentar rehacer la tuya. Porque ¿de qué serviría obligarla a continuar? A lo mejor está a tu lado físicamente, pero si no te ama, no te puede hacer feliz. Y por supuesto tú le estás amargando la vida. Pues ese tipo de actitudes son las que tenemos que ir cambiando. A lo mejor nadie llega, de los que están aquí, llega al extremo de matar a su pareja porque no quiere continuar la relación. Pero en cierta manera, esa educación de apego la tenemos todos impregnada. Sobre todo con nuestros hijos. Queremos decidir mucho por nuestros hijos. Por ejemplo, cuando los hijos quieren estudiar una carrera, pues ya estamos diciendo, no, eso no lo estudies, eso no te eixida, no te surtida, o no, tú estudias eso, que es millor, o médicos que quieren que sus hijos sean médicos, les obligan aunque ellos no quieran, en ese tipo de actitudes. En general, por ejemplo, cuando se meten con, es que esa pareja no me gusta para ti, es que no, chichic no me agrapa tú, que dirían por allí per Valencia. Antes se metía mucho con el tema de si la pareja tenía o no dinero, ¿no? Si és un mort de fam, no? On caures mort. ¿Eso para qué el vols? ¿A ti qué te importa? Si el que va a estar soy yo, no tú. Pues ese tipo de cosas todavía quedan flecos. Tenemos tendencia a interferir en la vida, sobre todo en la vida privada de las personas a las que queremos. Y eso no es amor, eso es apego. Por eso es una de las cosas que más énfasis deberíamos de poner, respetar la libertad de sentimiento de los demás, porque a nosotros también nos joroba que otras personas interfieran
en nuestras vidas, ¿no? A veces acabamos haciendo a los demás lo que a nosotros nos han hecho. Si se metieron nuestros padres en nuestra vida sentimental y lo pasamos muy mal por eso, lo que deberíamos aprender de eso es no hacérselo a nuestros hijos. Si se lo acabamos haciendo a nuestros hijos es que no hemos aprendido nada. Y a lo mejor en la próxima vida nos vuelve a pasar lo mismo, hasta que aprendamos que no hay que interferir en la libertad de sentimiento. Dentro del proceso de evolución espiritual, todos vamos a pasar necesariamente por una etapa egoísta, que tiene diferentes niveles. Y el proceso de evolución lo que implica es ir quitando capas de egoísmo. No me voy a extender más en eso porque no sé cómo vamos de tiempo. Ya. ¿Qué hora tenéis? 4:30, vale. Vamos a ir acabando para que haya un poquito de tiempo para preguntas. El proceso de evolución implica ir poco a poco eliminando formas de egoísmo, y el egoísmo se manifiesta de una manera diferente en cada etapa. En mis 2 libros, Las leyes espirituales y La ley del amor, hablamos un poquito de ese proceso de evolución y de cómo hacer para ir identificando el egoísmo y eliminarlo. En ambos libros, aparte de eso, pues también se intenta responder a las preguntas existenciales de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos. Los libros los podéis descargar gratis en internet. Si ponéis en Google Las leyes espirituales, eso os llevará al blog y ahí podéis descargar los libros. De todas maneras, hemos traído libros en formato papel. Los libros en castellano valen 2 euros cada uno y en catalán 2,50 porque la edición es más limitada. Y cuando la tirada es más corta es más caro el precio de la imprenta. Lo digo porque si queréis tenerlos, pues que sepáis que en papel, que los hemos traído y ahí los tenéis. Y ya con esto voy a ir acabando. Deciros también que del contenido de los libros hemos hecho una película. La película se titula El profeta del desierto. Está basada, o está inspirada en los libros, pero lo que intenta recrear es la vida de Juan el Bautista, no desde la perspectiva de la religión, sino una perspectiva más acorde a lo que yo pienso que fue su vida. Eso está basado en algo más que mi propia opinión personal. Está un poco inspirada, igual que los libros, en ayuda del plano espiritual. La película la podéis ver en YouTube. Está gratis para poderla ver. Si ponéis en YouTube El profeta del desierto, pues eso os llevará al enlace donde podréis ver la película. Es muy sencillo, El profeta del desierto. Y con eso ya más o menos creo que lo he dicho todo. Simplemente para resumir, deciros que para mí el sentido de la vida está relacionado con el intentar ser felices. O sea, yo creo que todos venimos a la vida a intentar ser lo más felices posible. Sabiendo que cuando venimos a este mundo lo hacemos con el propósito de ser cada vez mejores personas. Eso implica ser cada vez más amorosos y menos egoístas. Y que cada uno, para conseguir ese objetivo, se ha preparado una serie de pruebas. O sea, ha elegido una serie de pruebas que están relacionadas con lo que ha pasado en otras vidas y que el propósito nunca es el de castigar a nadie, sino que de todo eso haya un aprendizaje. Que ahora seguramente nos resulta difícil verlo de esta manera, pero cuando pasemos al plano espiritual lo veremos claramente. Pero yo creo que no hace falta llegar allí para darse cuenta de las cosas, porque si nos damos cuenta aquí aprovecharemos mucho mejor la vida y empezaremos a evolucionar con conciencia y no, digamos, de forma forzada por tropezar demasiadas veces con las mismas piedras. Porque a veces ocurre eso, las personas nacemos y morimos y no hemos avanzado nada, porque no hemos aprendido nada de lo que hemos vivido, y eso en cierta manera nos está condenando a volver a vivir las mismas pruebas una y otra vez. Entonces empecemos a tomar conciencia de para qué venimos y así seguramente todo lo que nos pase le sacaremos una buena lección. Y yo creo que con esto ya es suficiente. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis comentar o preguntar alguna cosa, pues ahora es el momento de hacerlo. Gracias.